Hola a todas y todos, soy el profesor Antonio Jesús Molina Fernández de la asignatura de Riesgos Psicosociales y Práctica Organizacional Saludable y correspondiente a la maestría en Psicología de Organizaciones y Gestión del Talento Humano de la Universidad Veracruzana. Encantado de saludaros. Hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son los aspectos clave del análisis, cuando estamos realizando un análisis de un sistema humano y analizamos los riesgos psicosociales de un sistema humano. Fundamentalmente lo que queremos mirar es a ver hasta qué punto dentro de ese análisis, hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad de análisis integrales, es como dentro de ese análisis, a la hora de evaluar este tipo de factores, encajan dentro del comportamiento organizacional y dentro del comportamiento de las personas. Entonces, no vamos a hablar tanto del objetivo alineado con la estrategia o de la estructura de departamento, las políticas, los procedimientos, sí vamos a prestar atención al clima laboral, a la manera en la que el propio entorno laboral puede suponer un factor de protección o un factor de riesgo para las personas que forman parte de la organización. Sí tenemos que hablar de la comunicación y de la manera en la que esos elementos de comunicación generan seguridad o inseguridad y aumentan ciertas problemáticas dentro de las personas que forman parte de la organización. Sí tenemos que hablar de la productividad y la manera en la que la exigencia real o percibida de productividad puede suponer también un aumento en ciertos riesgos psicosociales, como por ejemplo el nivel de estrés o la sensación de estar quemado en el trabajo. Sí que vamos a hablar también de la seguridad y higiene del trabajo y de la manera en la que las condiciones de trabajo repercuten positiva o negativamente, no solo en la productividad, sino también en las personas que forman parte de la propia organización, dentro y fuera del entorno laboral. Tenemos que hablar, evidentemente, de las relaciones laborales y de la manera en la que ellas se llevan a cabo, tanto las relaciones laborales que se limitan al espacio laboral como aquellas relaciones laborales que, por determinadas circunstancias, se pueden extrapolar fuera del entorno laboral y puedan suponer elementos de riesgo. Que estamos evaluando riesgos, tenemos que mirar a ver hasta qué punto cierto tipo de situaciones o de conexiones pueden suponer algún tipo de consecuencia. Y evidentemente tenemos que hablar también, aunque esto evidentemente hablarán ustedes mucho más en otras asignaturas, sobre los liderazgos y los diferentes estilos de liderazgo, hasta qué punto hay liderazgos que son más positivos para mejorar el clima laboral y para reducir los riesgos psicosociales, hay liderazgos que pueden resultar mucho más negativos e incluso pueden resultar perjudiciales a la hora de intervenir y de actuar en reducción de los riesgos psicosociales. Los principales indicadores que tenemos que considerar, y esto quiero que quede bien claro, porque además forma parte de lo que ustedes van a tener que evaluar en la actividad práctica fundamentalmente, es por una parte el comportamiento organizacional, o sea, de qué manera se comporta la organización no como ente individual, sino la organización como estructura, como sistema, y de qué manera ese sistema genera factores de riesgo, genera factores de protección. Debemos tener en cuenta que hay ciertas estructuras organizativas que pueden suponer un factor de riesgo y ciertas estructuras organizativas que además pueden suponer un incremento de los riesgos para las personas. Entonces tenemos que contemplarlo dentro del comportamiento organizacional. Por supuesto, tenemos que hablar de las situaciones de acoso o de presión moral que puede ocurrir dentro de la organización de manera expresa o tácita. Tengan ustedes muy en cuenta que, por ejemplo, mobbing, el acoso moral dentro del ámbito de trabajo, en muchas ocasiones no tiene que ver con insultos, con gritos, con amenazas o con que tu jefe te regañe o te castigue o te pegue una bronca delante de los compañeros de trabajo, sino que tiene mucho más que ver con aislamiento, con indefensión, con situaciones en las que las personas se quedan desconectadas del grupo y el propio grupo le hace el vacío e impide que la persona se reconecte, lo que crea una situación más grande de indefensión. Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar de ese acoso moral y de la manera en la que ese acoso moral se convierte no solo en un riesgo psicosocial, sino en una señal de otros riesgos psicosociales mayores. Y hay otros factores psicosociales que se presentan, pues eso, consumo de alcohol, droga, aislamiento de las personas, ausencia de relaciones humanas, que también tienen que ver con el acoso moral, con el móvil. Debemos también considerar como indicador el síndrome del burnout, el síndrome del quemado. Evidentemente, cuando hablan ustedes de salud laboral, hablarán mucho más de este síndrome. En la parte en la que nos tiene que interesar, debemos tener en cuenta que la persona que está quemada habitualmente, al analizar los riesgos psicosociales, habitualmente presenta un buen desempeño laboral, porque normalmente este síndrome suele aparecer cuando la persona tiene una capacidad de desempeño técnico bastante alta, con lo que sabe trabajar, sabe realizar su actividad. Y no solo sabe realizar su actividad, sino que la suele realizar con una cierta eficacia técnica. Pero en ciertos trabajos, como por ejemplo ocurre con los profesionales sanitarios, este síndrome de estar quemado implica una desconexión emocional con las personas a las que se supone que está ayudando y que está atendiendo, que desde el punto de vista técnico lo puede estar haciendo, pero desde el punto de vista humano está totalmente desconectado de ella, incluso crea distancia social, aumenta la distancia social, evidentemente no genera distancia personal, aumenta la distancia social con ellos. Entonces sí que es cierto que hay que tenerlo muy en cuenta porque hay ciertos entornos que favorecen y generan este síndrome del quemado. Hay muchos estudios aquí en España sobre la manera en la que el papel del enfermero o de la enfermera
hace que aumente muchísimo la posibilidad de burnout en estos profesionales sanitarios, debido a que su posición intermedia le obliga a estar en mucho contacto con los pacientes y le obliga a tener mucha presión por parte de los facultativos. Entonces hay diferentes estudios que integran, que contemplan y además indican que muchas de estas personas aumentan, por ejemplo, sus niveles de ansiedad, su nivel de depresión y el consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, y el número de bajas médicas. Otro síndrome, otro indicador que debemos considerar también cuando hablamos de riesgos psicosociales, es un indicador del que muchas veces no se habla y que dentro del ámbito organizacional y del ámbito laboral, en muchas ocasiones los trabajadores prácticamente no lo hablan, pero sí está documentado, es el síndrome de tener demasiado tiempo libre, la impresión de tener demasiado tiempo muerto en el ámbito profesional, la sensación de estar muy aburrido en el ámbito profesional, la sensación de llevar a cabo tareas muy rutinarias que requieren de muy poca atención y que además dejan mucho tiempo entre una tarea y otra. Esto sobre todo hay trabajos donde hay muchos tiempos muertos y muchos tiempos sin ocupación, que aumentan también la posibilidad de que la persona comience a desarrollar problemáticas relacionadas con ansiedad, problemáticas relacionadas con depresión y también, como he dicho en una ocasión, además tengo que reconocer que al fin y al cabo deja de ser uno de los aspectos en los que yo he trabajado e investigado más, el consumo de drogas, aumenta mucho el consumo de alcohol y drogas. No solamente drogas ilegales, también en muchos casos nos encontramos con un aumento en el consumo de alcohol y psicofármacos, sobre todo la combinación de alcohol con psicofármacos. Luego también nos encontramos con que indicadores a considerar dentro del ámbito organizacional son el número de personas que toman decisiones, las personas que no toman decisiones y los motivos por los que las personas toman decisiones. Es muy importante identificar dentro de esos riesgos psicosociales el por qué hay personas que no toman decisiones dentro del ámbito laboral. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con que hay organizaciones que penalizan mucho la capacidad de toma de decisiones de las personas, que penalizan mucho los errores, aunque sean errores con consecuencias leves, no necesariamente severas. Y entonces hay muchos entornos organizacionales, entornos laborales, que crean ese estilo atribucional externo en el cual las personas evitan deliberadamente las responsabilidades y no deja de ser una serie de problemas relacionados con el sistema organizacional y que tiene una repercusión y aumenta el riesgo psicosocial dentro de la organización. Luego también tenemos que contemplar los tipos de liderazgo que hay dentro de la organización, como he comentado. Entonces, por ejemplo, Harper y Lynch indican que hay una serie de indicadores que permiten medir las acciones más significativas, entre los que tiene que estar, pues como otros estudios relacionados con recursos humanos, el análisis de descripción del puesto, el estudio de la estructura humana, la selección y reclutamiento, la formación, y además integra los análisis de clima laboral, los sistemas de comunicación y los canales de comunicación y los sistemas de salud y seguridad, la manera en la que se activan y se desactivan los sistemas de salud y seguridad en la organización y la manera en la que se comunican esa activación, esa desactivación de los sistemas de salud y la seguridad dentro de la organización. Espero que haya resultado interesante y productivo. Espero haber aclarado algunas de las cuestiones que estamos tocando en el módulo y si tienen algún tipo de duda, deben ponerse en contacto conmigo inmediatamente. Un saludo y seguimos hacia adelante.